Cordiales saludos. Mi nombre es Nicole Mendoza, estudiante del Instituto Superior Universitario Sucre de la carrera de Contabilidad, de la materia de titulación dirigida por el economista Osvaldo Lor. El tema a ver hoy día son los ajustes contables, en el cual veremos lo que son conceptos, importancia, cuáles son los ajustes ordinarios, las provisiones, ajustes por depreciación de propiedad, planta y equipo, ajustes por amortización de activos diferidos, ajustes por amortización de pasivos diferidos, ajustes por ingresos por cobrar, ajustes por costos y gastos por pagar, ajustes para obligaciones laborales, ajustes por inventarios de mercancías en empresas con sistemas de inventario periódico, ajustes a los pasivos no monetarios, comprobantes de ajustes y hojas de trabajo. Vamos a comenzar con los conceptos. ¿Qué tenemos por concepto? Bueno, uno de sus conceptos dice que son transacciones que se realizan a finales de un periodo contable o cuando el caso lo amerite, ya que estas sirven principalmente para mantener actualizados los datos financieros de una empresa. También cuando los saldos de las cuentas no son reales, es necesario aumentarlos o disminuirlos, o corregirlos mediante un asiento contable llamado asiento de ajuste. ¿Cuál es su importancia? Son importantes porque son necesarios para poder emitir estados financieros ajustados a la realidad económica y financiera de la empresa, además de cumplir con los principios de la contabilidad. Los errores en el periodo contable son inevitables, por eso es necesario revisar y corregirlos. Vamos a ver cuáles son los ajustes ordinarios. Son los asientos que se realizan con frecuencia en la empresa en cada periodo contable. Afecta a las siguientes cuentas, como lo son caja, bancos, provisiones y deudas de difícil cobro, inventarios de mercaderías, depreciación acumulada, gastos pagados por anticipo, ingresos recibidos por anticipo e ingresos por cobrar. Vamos a ver qué son las provisiones. Las provisiones son el valor de la cartera, el cual está constituido por saldos que adeudan a los clientes por venta de mercancías a crédito. Estos saldos deben aparecer en el balance por su valor correcto. Tenemos los ajustes por diferenciación de propiedad, planta y equipo. La depreciación es el gasto que incurre una empresa o medida que sus activos fijos tangibles se desgastan durante su vida útil. Esto quiere decir que se realizará cuentas a finalizar cada periodo, verificando cuál fue el valor de degradación de cada planta, propiedad o equipo. Vamos a ver los ajustes por amortización de activos diferidos. Los gastos diferidos representan aquellos materiales que la empresa ha comprado para consumirlo en un periodo futuro y los servicios pagados en la forma anticipada, contabilizada en la cuenta gastos pagados por anticipo. Tenemos los ajustes por amortización de pasivos diferidos. Los pasivos diferidos representan los ingresos recibidos por anticipado. Así como una empresa puede pagar por anticipado, también puede recibir dinero pagado por anticipado por servicios, arrendamientos y comisiones. Ajustes por ingresos por cobrar. Cuando la empresa ha devengado una renta y no ha cobrado, debe realizar un ajuste por el valor correspondiente. El valor de ingreso ya causado se convierte en un derecho de la empresa. Por ello debita una cuenta de activos denominados ingresos por cobrar y acredita la cuenta respectiva de ingresos. Ajustes por costos y gastos por pagar. Cuando una empresa se ha incurrido en un gasto y no ha contabilizado, debe realizarse un ajuste por el valor correspondiente. El valor de gasto ya causado se convierte en un pasivo para la empresa. Por ello, al contabilizar, debita la cuenta de gastos y acredita la cuenta de costos y gastos por pagar. Ajustes para obligaciones laborales. Ya que nos dice este de aquí, nos dice que con el fin de cuantificar el valor real de las prestaciones sociales a cargo de la empresa,
Al finalizar el periodo contable debe hacerse los cálculos y asientos de ajustes por este concepto. Tenemos ajustes por inventarios de mercancías en empresas con sistema de inventarios periódico. Al finalizar el periodo contable es necesario calcular el costo de ventas para determinar la utilidad bruta en ventas. Con estos asientos quedan registrados el costo de ventas que se obtiene mediante el juego de inventarios. El siguiente es ajustes a los pasivos no monetarios. Nos dice que los pasivos no monetarios registrados el último día del año o periodo como pasivos en moneda extranjera en UEBRE deben ajustarse con base a la tasa de cambio al cierre del año en la moneda para la cual fueron pactados en la cotización de la UEBR, en la misma fecha o el porcentaje de reajuste que se haya convenido dentro del contacto. Comprobante de ajuste. Es el documento que resume los ajustes correspondientes a un periodo contable. Las partes y el proceso de elaboración son los mismos del comprobante de contabilidad. Y por último tenemos las hojas de trabajo, que nos dice que es un informe en borrador preparado por el contador al fin de cada periodo contable y que permite obtener los datos exactos para la elaboración de los estados financieros. Esto también nos sirve para lo que es auditoría. Con la anterior definición podemos decir que el ajuste contable es una regularización que tiene que hacer la empresa, habitualmente o cierre de ejecución, para imputar de forma correcta los ingresos, gastos activos y pasivos a sus ejercicios correspondientes. Estos ajustes son necesarios para obtener el resultado contable de forma correcta, afectando activos y pasivos. Asimismo, también modifican los ingresos y gastos, pudiendo variar el beneficio o pérdida del ejercicio. Durante el ejercicio, la empresa contabiliza numerosas operaciones de ingresos y gastos, pero en ocasiones a fecha de cierre de ejercicio, que habitualmente son el 31 de diciembre de cada año, puede existir ingresos y gastos contabilizados que permanecen a otros ejercicios o ingresos correspondiente al resultado contable en función del criterio de devengo. Se realizan los ajustes contables. Es importante distinguir los ajustes contables de los ajustes extracontables, que son los que se realizan fuera de la contabilidad para ajustar los gastos e ingresos de una empresa a los gastos e ingresos fiscales. Tipos de ajustes contables. No tenemos un listado cerrado de ajustes contables, pero los más habituales son los siguientes. Ajustes por amortización de inmovilizado. Los inmovilizados de una empresa pueden perder valor por el uso, por el paso del tiempo o por circunstancias excepcionales. Cuando pierden valor por el uso y por el paso de tiempo, se realizan los ajustes por amortización. Así, aplicado un coeficiente de amortización a la valoración del inmovilizado, se obtiene la cuota por amortización que se contabiliza como gasto y por tanto disminuye el resultado contable. Este ajuste se realiza a fecha de cierre de ejercicio o en el momento de venta de un inmueble. Tenemos ajuste por deterioros. En ocasiones los activos de una empresa pierden valor por circunstancias excepcionales. Los deterioros afectan a todos los activos de la empresa, no solo los bienes inmuebles. Por ejemplo, tenemos cuando un cliente nos debe una cantidad de dinero y entra en concurso de acreedores. El crédito de este cliente pierde valor. O cuando tenemos una mercancía en el almacén y se produce una inundación, esas mercancías pierden valor. Cuando ocurre esta circunstancia se debe realizar un ajuste por deterioro. Este deterioro se contabiliza como un gasto y por tanto reduce el resultado contable. Se puede realizar a fecha de cierre de ejercicio o en el momento en el que se detecta el deterioro. Regularización de existencias.
El 31 de diciembre se realiza la valoración de las existencias finales que están en el almacén. Se calcula la diferencia con respecto a las existencias iniciales del almacén a fecha de 1 de enero, el denominado asiento de variación de existencias. Si aumentan las existencias se contabiliza como un ingreso, mientras que se disminuyan se contabiliza como un gasto. Periodificación de gastos e ingresos. Gastos e ingresos anticipados. Estos ajustes nos permiten imputar los ingresos y los gastos al ejercicio que corresponda. Son ingresos y gastos que hemos contabilizado en el ejercicio actual, pero que realmente pertenecen a ejercicios futuros. De ahí la denominación de gastos o ingresos anticipados. A continuación se demuestra un ejemplo de gastos anticipados. Imaginemos que el 1 de diciembre del año X contratamos un seguro de 10.000 unidades monetarias para 4 meses. A 31 de diciembre nos damos cuenta que hemos contabilizado un ajuste por seguros de 100 UM, pero el año X solo se debería imputar un mes de los 4 de duración del seguro, es decir, el año X se le deberá imputar 25, 1 dividido por 4 de 100, y al año X más 1 se le deberá imputar 75, 3 sobre 4 de 100. Por tanto, el 31 de diciembre se realizaría un ajuste por gastos anticipados para imputar únicamente 25 unidades y no las 100 unidades que se contabilizaron el 1 de diciembre. La periodificación siempre se realizará en fecha cierre del ejercicio 31 de diciembre. Tenemos los ajustes por revalorización de activos y pasivos. En ocasiones existe la obligación legal de contabilizar la revaloración de activos y pasivos. Si es así, se tiene que realizar un ajuste por revalorización de activos o pasivos a fecha de cierre de ejercicio. Este ajuste solo se realiza si es legislador así lo establecido. A continuación se muestra un ejemplo de revalorización de activos. A fecha 1 de junio hemos adquirido 100 acciones de una empresa cotizando por 10 unidades dividido para sus acciones. El Plan General de Contabilidad establece que el 31 de diciembre hay que realizar una revalorización de las acciones por su valor de cotización a fecha 31 de diciembre. Estas acciones cotizan a 15 unidades dividido acciones. Entonces tenemos que realizar un ajuste por revalorización de 500 unidades, 100 acciones por 15 unidades menos 10 unidades. Estas 500 unidades son un ingreso. Reclasificación de largo a corto plazo. Finalmente, hay deudas y derechos de cobro que a 31 de diciembre están contabilizadas a largo plazo, pero al pasar el año siguiente son de corto plazo y así deberían estar contabilizadas. Cuando ocurre esto, debemos realizar la reclasificación de largo al corto plazo. Con un ejemplo se entenderá mejor. El 1 de abril del año X contraemos una deuda que tenemos que devolver en 15 meses. Es decir, el 1 de julio del año X más 1, a fecha de 1 de abril del año X, la contabilizamos como deuda a largo plazo, porque es más de 12 meses. Sin embargo, cuando llega el 31 de diciembre del año X, solo quedan 6 meses para que tengamos que devolver esta deuda. Por tanto, tendremos que reclasificar esta deuda a corto plazo, porque es menos de 12 meses. Cuentas incobrables. ¿Cómo se originan los asientos de ajustes? Como vimos anteriormente, los ajustes se originan por transacciones que abarcan más de un ejercicio contable. Podemos dividirlos en dos grandes grupos que desarrollamos a lo largo de la nota. Asientos de ajustes de gastos. Tenemos gastos incurridos que no han registrado, sueldos, prestaciones o los trabajadores, intereses por pagar, etc. Distribución de activos en vida útil, amortización, pagos anticipados, etc. Tenemos también asientos de ajustes de ingresos, como lo son ingresos realizados que no se han registrado, intereses por cobrar, prestaciones
parcial de un servicio de crédito, etc. Distribución de ingresos recibidos por adelantado, ingresos no devengados. ¿Qué tipos de ajustes contables existen? Si bien no hay un listado oficial, como ya les comenté anteriormente, podemos ver los siguientes. Los ajustes por amortización de bienes de uso, que ya comenté, los cuales son los bienes de una empresa, están condicionados a perder valor contable por su uso, por el paso del tiempo o por algunas contingencias acaso excepcional. Por lo tanto, cuando disminuye por valor por el paso del tiempo o por su uso, se tiende a realizar ajustes mediante una amortización contable. De esta forma, aplicando los coeficientes de amortización según cada bien de uso y realizado el asiento de ajuste, se obtiene una amortización de ejercicio que no es ni más ni menos que un gasto que va a disminuir el valor. A continuación les diré cuál es el cálculo para hallar la amortización de cada bien uso. Tenemos el bien inmueble, que tiene como vida útil 50 años. Su cálculo es del 100% dividido para 50%. El porcentaje de amortización va a ser el 2% anual. Tenemos los muebles y útiles, que tienen una vida útil de 10 años, el cual dividiremos el 100% para los 10 años, el cual nos dará un porcentaje de amortización del 10% anual. Tenemos los bienes de instalaciones, que tienen una vida útil de 10 años, el cual se dividirá el 100% por los 10 años, lo cual nos va a dar el 10% de amortización. Tenemos los bienes de maquinaria, que tienen una vida útil de 10 años, el cual equiparan el 100% para los 10 años, serían 10%, su porcentaje de amortización es el 10% anual. Tenemos los bienes de equipo de computación, que tienen una vida útil de 5 años, el cual se dividirá para el 100%, lo que nos dará un porcentaje de amortización del 20% anual. También tenemos los bienes de rodados, que tienen una vida útil de 5 años, el cual se dividirá para el 100%, lo que nos dará un porcentaje de amortización del 20% anual. Tenemos los ajustes por arqueo de fondos y valores. Este tipo de ajustes contable es el resultado del análisis, recuento y comprobación del dinero y valores que tienen el ente a la fecha del cierre del ejercicio. El objetivo del arqueo de fondos es comprobar si se han contabilizado todo el efectivo y el valor recibido. Si el saldo contable es superior al real, se debe disminuir el saldo de caja, por lo que el ente tendrá un gasto y por ende un resultado contable menor. Si el saldo contable es inferior a la realidad, tendrá un sobrante de caja y generará un mayor resultado contable. Ajuste por variación de existencias. Ajuste de inventario. El ajuste de inventario es un procedimiento que se utiliza para dar cuenta de pérdidas, faltantes, sobrantes y errores en la cantidad de artículos, mercadería o bienes de cambio que tenga la empresa en su stock. Se puede utilizar para modificar el valor o la cantidad del stock y que muestre la realidad a una determinada fecha. El último día del cierre del ejercicio se realizará un inventario de existencias finales, bienes de cambio, que tiene el ente y comprobándola como las existencias iniciales del primer día del ejercicio, se realizarán los ajustes contables pertinentes. Ajustes por reevaluación del activo y pasivo. La reevaluación es la diferencia entre el valor de mercado de un activo y su costo original, por lo que se realiza un ajuste, el valor del activo versus el pasivo al cierre del ejercicio, mostrando la variación, ganancia o pérdida de resultado contable. Asiento de ajuste por gastos devengados. Este tipo de ajuste se dan porque muchas empresas realizan ciertos gastos del periodo antes de efectuar el pago correspondiente. Estos gastos se catalogan como gastos devengados. Un ejemplo es una póliza de seguro.
el ente contabiliza la póliza como un gasto antes de realizar el pago, haciendo de ajuste por inflación. Por el avance de la inflación, nuestro país a partir del 2018 y bajo la resolución 539-2018 de la Federación Argentina del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que voy a recalcar que esto es un artículo de Argentina, se aprobó la norma donde se obliga a las empresas del país a realizar el ajuste por inflación contable en la presentación de sus estados contables. Por este motivo, los profesionales se vieron obligados a obtener un balance contable al cierre del ejercicio expresado en una moneda uniforme. Esta moneda uniforme resulta de aplicar el índice precio del consumidor IPC a los valores nominales al cierre del ejercicio. La reexpresión de los saldos en los estados contables se formalizará mediante un ajuste contable por inflación y generará el RSPAM, resultado por cambio en el poder adquisitivo de la moneda por el paso del tiempo. En conclusión, como vimos a lo largo del artículo, es muy importante que la información contable sea precisa, concreta, intangible, integral y confiable para la toma de decisiones de la empresa y para que los estados contables cumplan las normas generalmente aceptadas establecidas en el país. Por eso es vital que entiendan la importancia de realizar los ajustes contables, qué tipos hay y para qué sirven al cierre del ejercicio y así mostrar la realidad del ente a una determinada fecha. También es necesario que sepan que estos asientos de ajustes pueden realizarse contratando un sistema de gestión para la empresa y automatizar este proceso para solo controlarlo, con grandes resultados. Se recomienda ingresar a shubi.com para ver todas las funcionalidades que tiene que ver y la manera que puede ayudarte a mejorar la gestión de tu negocio. A continuación veremos algo adicional de los ajustes contables. Tenemos lo que son las operaciones que se deben registrar en el libro diario y en el libro mayor. También darles los saldos realizados a las mismas. ¿Qué podemos decir esto? ¿En qué momento se registran los ajustes contables? Se registran al momento en el que se detecta un error en el registro contable. Otros ajustes se registran de forma periódica para dejar el saldo real a las cuentas. Otros ajustes se registran al finalizar el periodo contable. Y por último, cualquiera sea el caso, todas las cuentas deben ajustarse previa a la elaboración de los estados financieros. Ya tenemos varias clases de ajustes: por errores en el uso de las cuentas, por errores en cantidades monetarias, por omisiones, por desactualizaciones, por usos indebidos, ajustes por diferidos, ajustes por acumulados, ajustes por depreciación, ajustes por amortización y provisiones, numerosas cuentas incrobables. Ajustes por errores en la cantidad. En muchos casos el asiento es registrado con valores irreales. Se debe aplicar un ajuste así. El contador de la empresa X realiza el siguiente asiento por la compra de un terreno valorado en 50,000, que fueron cancelados con cheque número 2. Esto se detallará de la siguiente forma. Se tiene que detallar la fecha, el código del asiento. En este caso vamos a utilizar lo que es terreno y bancos, lo cual consigue los siguientes códigos. Para terreno tenemos el código 1.2.01. Este valor tiene que ir en el debe con el valor ya antes mencionado, que son los 50,000, pero en este caso se registrará los 5,000. Igualmente en banco se registrará 5,000. Y para cerrar se registra como para compra terreno según cheque número 2. En este caso no se pusieron los 50,000, sino que solo 5,000. Entonces, una vez detectado el error y la fecha
que corresponda se procede a realizar el siguiente ajuste. Es decir, que vamos a ajustar de la siguiente forma. Ya, tenemos que poner el código antes mencionado 1.2.001 para terrenos en el debe con un valor de 45.000, puesto que el valor antes mencionado fueron los 55.000, pero solamente se registró 5.000. Este es un caso de error de no registrar la cantidad correcta. En ocasiones puede suceder, puesto que como ahora todo es digitalizado, pues suele suceder que no ponemos un número o marcamos mal. Entonces, sigamos con el ejercicio. Tenemos terrenos 45.000 y vamos a bancos en el haber con 45.000. Para cerrar este asiento ponemos para ajuste por error en cantidad. Al momento de debitar y acreditar las cuentas respectivas 45.000, la transacción queda con el valor real. Ahora vamos a ver ajuste por error en el nombre de la cuenta. Ocurre con mucha frecuencia al momento de registrar, utilizamos cuentas que no son, como en este caso. El contador de la empresa X realizó el siguiente registro por el pago con un cheque número 4, la compra de muebles para la oficina por un valor de 700. Entonces, vamos a ver cómo registrar el error. Tenemos el código que va a ser el 1.2.08 para muebles y enseres y el 1.1.03 para bancos. Los muebles y enseres va a ir en debe con un valor de 700 y en bancos en el haber con un valor de 700. Para cerrar vamos a colocar para muebles para la oficina según cheque número 2, pero como comentamos se registró un error. Entonces vamos a registrar el ajuste, el cual va a ir muebles de oficina, que no es lo mismo que muebles y enseres, que es el 1.2.1.0, y vamos a ajustar con los muebles y enseres que ya habíamos registrado anteriormente. Como mencionamos, es un error en las cuentas. Entonces ponemos 1.2.08 para muebles y enseres con los valores ya antes mencionados, es decir que los muebles de oficina van a ir con el valor de 700, muebles de oficina en el haber y los muebles y enseres van a ir en el, una confusión, muebles de oficina va a ir en el debe y los muebles y enseres en la cuenta del haber. Y para registrar ponemos para registrar ajustes por error en nombre de la cuenta. Se utilizó la cuenta muebles y enseres en lugar de muebles de oficina, como ya lo mencioné. Para conseguirlo debemos a la cuenta muebles de oficina 700 y reeditamos la cuenta muebles y enseres 700. Así queda corregido el error. Tenemos los ajustes por mala ubicación de la cuenta. Sucede que los valores y nombres de las cuentas están correctos, pero al momento de colocarlos nos equivocamos con el siguiente caso. El contador de la empresa X, al registrar el pago del sueldo del personal con cheque 05 por 2.300, se realiza el siguiente asiento. El asiento de error va a tener lo siguiente. El código va a ser 1.03 para bancos y 5.1.01 para sueldos de salarios, en el cual vamos a registrar bancos 2.300 en el debe y sueldos y salarios en el haber con 2.300. Se registra como para registrar sueldo al personal según cheque número 5. Ahora, en este caso, ¿qué vemos mal? Estamos observando que bancos está en el debe, en el cual debería estar en el haber. Entonces, para ajustar esto, debemos dar lo siguiente. Tenemos que sumar las dos cantidades, los cuales nos va a dar 4.600. Entonces es decir que vamos a duplicar las dos cuentas, pero solo registramos una sola vez. El código para sueldos y salarios al cual deberían al debe va a ir 5.1.001, sueldos y salarios en el debe como 4.600. Y en el banco, que es el código 1.1.03, tiene que ir en el haber con 4.600 para ajuste por error en ubicación de cuenta. Nótese que al momento de corregir el error reinvertimos las cuentas pero por un valor duplicado. De esta manera el gasto y bancos registra su valor correcto. Sin más que decir, espero que esta información les haya servido. Los ajustes contables sirven, más que todo se registran a finalizar los periodos.
también a finalizar cada mes, como les comentaba, más esto sirve para las amortizaciones de planta, propiedad y equipo, depreciaciones, y como les comento, siempre se registra a finales de mes y es para que el asiento contable se encuentren correctamente corregidos. Muchas gracias por su atención.